La historia de los moabitas no es solo antigua, es increíblemente fascinante. Imagina por un momento que un pueblo, conocido por sus batallas y alianzas inesperadas, tenga tanto poder sobre las páginas de la Biblia. Aunque a menudo ignorados, los moabitas tienen un papel crucial que muchos no esperan. ¿Sabías que su historia, a pesar de ser marcada por conflictos, está llena de sorpresas que transformaron el destino de Israel? Este pueblo no solo aparece en los momentos oscuros de la Biblia, también en las historias de redención y fe. Piensa en Rute, una mujer moabita que, sin saberlo, cambiaría el curso de la historia. Su vida no solo forma parte del relato de Israel, sino que es un testimonio vivo de cómo los moabitas influyeron en las enseñanzas cristianas. Pero, ¿quiénes eran realmente estos moabitas? ¿Qué nos dicen sus historias sobre la fe, la cultura y la humanidad? Antes de profundizar en el impacto que tuvieron, es necesario entender de dónde venían. La historia de los moabitas comienza mucho antes de que el pueblo de Israel los conociera, en una tierra marcada por la genealogía de Lo, el sobrino de Abraham. Si aún no te has suscrito, te invito a darle like, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias épicas que exploran los secretos más profundos de la Biblia. Y si este contenido te interesa, comenta abajo qué piensas sobre los moabitas y su influencia. Los moabitas no fueron un pueblo común, aunque su historia parece haber quedado en las sombras. Su influencia es mucho más grande de lo que podríamos imaginar. Originarios de la región ubicada al este de Israel, en lo que hoy conocemos como Jordania, su historia comienza en los primeros capítulos de la Biblia. De hecho, todo comenzó cuando Lo, sobrino de Abraham, escapó de la destrucción de Sodoma y Gomorra. En su huida, Lo tuvo una relación con su hija mayor, y de ahí nació Moabe, el padre de los moabitas. Este origen, aunque controversial, nos da una clave para entender la compleja relación que los moabitas tenían con los israelitas. Mientras que los israelitas eran los descendientes de Abraham, los moabitas eran su familia distante, pero aún así, su conexión a veces era más estrecha de lo que nos gustaría pensar. Su territorio estaba justo al otro lado del río Jordán, lo que los ponía muy cerca de las tribus israelitas, con quienes compartían tanto alianzas como enfrentamientos. Pero no todo en la vida de los moabitas fue guerra. Su cultura y tradiciones, aunque diferentes, también influyeron profundamente en las prácticas de los israelitas. Uno de los aspectos más fascinantes es cómo los moabitas vivían su religión, adorando principalmente a Quemos, una deidad que, aunque ajena a Israel, dejó una huella significativa en las Escrituras. Esta influencia religiosa provocó que muchas veces los israelitas cayeran en idolatría, un tema recurrente en la historia bíblica. Ahora que tenemos una visión general de quiénes eran los moabitas, es crucial profundizar en cómo su historia se entrelaza con la narrativa bíblica. Porque aunque muchos piensan en ellos como enemigos, los moabitas también jugaron un papel vital como aliados y hasta como ejemplos de fe. Y es que su influencia no se limita a los conflictos, más bien se extiende a momentos de redención y cambios espirituales profundos. Los moabitas no solo son mencionados de pasada en las Escrituras, su presencia es clave en varios momentos críticos de la Biblia, comenzando con los primeros encuentros de los israelitas con ellos. Desde el libro de Génesis, cuando Moabe, hijo de Lo, comienza su linaje, ya sabemos que este pueblo tendría una relación estrecha, aunque tensa, con los descendientes de Abraham. Uno de los relatos más destacados es el de Balaam, el profeta que fue contratado por el rey moabita Balac para maldecir a Israel. Balac temía que los israelitas, al pasar por su territorio, los derrotaran.
Pero algo inesperado sucedió. En lugar de maldecir a los israelitas, Balaam los bendijo, marcando uno de los momentos más poderosos de la relación entre Israel y Moab. Esto no solo revela la fe de los israelitas, sino que también muestra cómo el pueblo moabita, aunque fuera enemigo en ese momento, se vio implicado en los planes divinos de una manera que no anticipaba. Sin embargo, no todos los encuentros entre Israel y Moab fueron tan pacíficos. En varios pasajes de Jueces y Reyes vemos cómo los moabitas se convirtieron en enemigos directos de Israel. Uno de los momentos más dramáticos ocurre durante el reinado de Eglón, el rey moabita, que subyugó a Israel y trajo mucha opresión sobre ellos. La lucha contra los moabitas, en este contexto, es un recordatorio de los ciclos de sumisión y liberación en la historia de Israel. Pero lo que realmente marca una diferencia en la narrativa bíblica de los moabitas es la historia de Rute. Esta moabita que por amor y lealtad a su suegra Noemí decide abandonar su tierra natal y seguirla a Israel, se convierte en un ejemplo de fe y obediencia. Rute no solo es parte del linaje de David, sino también de la genealogía de Jesús. Este acto de devoción y sacrificio personal de Rute nos muestra una visión completamente diferente de los moabitas. En lugar de enemigos, en ella vemos una mujer que, a pesar de su origen, se convierte en un pilar importante en la historia de la salvación. La historia de Rute es, sin lugar a dudas, una de las narrativas más conmovedoras y sorprendentes, porque muestra cómo un pueblo despreciado, como los moabitas, puede tener un impacto tan profundo en la línea de la promesa divina. Cuando hablamos de los moabitas, no podemos dejar de lado su religión, ya que fue uno de los aspectos más influyentes en sus interacciones con Israel. Mientras que los israelitas adoraban al único Dios, Jehová, los moabitas seguían a Quemos, una deidad que representaba el poder y la fertilidad. Quemos no era solo un dios de guerra, sino también un dios asociado con el sacrificio humano, lo que lo convertía en una figura temida y profundamente reverenciada en la región. Este contraste entre las creencias de los moabitas y las de Israel no solo definió sus relaciones, sino que también puso a prueba la fe de los israelitas en varias ocasiones. A lo largo de la Biblia vemos cómo la influencia de los moabitas llevaba a muchos israelitas a caer en la idolatría. En 1 Reyes 11, el rey Salomón, que comenzó siendo fiel a Dios, cayó en la trampa de adorar a Quemos debido a sus matrimonios con mujeres moabitas. Este acto de infidelidad resultó en un juicio divino, mostrando cómo la mezcla de culturas y creencias podía corromper incluso los reyes más sabios de Israel. A lo largo de la historia de Israel, los moabitas fueron un recordatorio constante de los peligros de desviarse del camino de Dios. A pesar de que la influencia moabita fue, en muchos casos, perjudicial, también nos ofrece una lección valiosa sobre la importancia de mantener la pureza espiritual y la fidelidad a Dios. Sin embargo, la relación de los moabitas con Israel no fue solo destructiva. Si miramos más de cerca, descubrimos que en ciertos momentos, incluso los moabitas pudieron ser una fuente de enseñanza para los israelitas. Después de todo, la historia de Rute nos muestra cómo una mujer moabita no solo se convierte en parte del pueblo de Israel, sino que también en la madre de uno de los ancestros de Jesús. Aquí, las creencias de los moabitas, que parecían tan alejadas de la fe israelita, nos muestran la capacidad de Dios para redimir a aquellos que menos esperábamos. Los moabitas, a lo largo de la Biblia, juegan un papel dual, a veces como antagonistas, pero otras veces como protagonistas inesperados que de alguna manera contribuyen al cumplimiento de los planes divinos.
Esta complejidad en su rol es lo que hace que su historia sea tan fascinante. En Jueces, por ejemplo, los moabitas son enemigos de Israel. Durante el reinado de Eglón, el rey moabita, los israelitas fueron oprimidos por 18 años. Este período de sufrimiento es una muestra más de cómo los moabitas, como muchos otros pueblos, eran enemigos temibles, y cómo la historia de Israel estuvo marcada por constantes ciclos de opresión y liberación. La historia de la liberación de Israel bajo el juez Ehud, quien asesina a Eglón, es uno de los relatos más épicos en la Biblia, donde los moabitas finalmente son derrotados por la mano de Dios. A pesar de ser los antagonistas en varias narraciones, los moabitas también se convierten en figuras clave en momentos sorprendentes de la historia bíblica. Quizás el ejemplo más impactante de esto sea la historia de Rute, la moabita, que pasó de ser un símbolo de la enemistad de Israel hacia Moab a convertirse en una de las mujeres más importantes de la genealogía de Jesús. Rute, al dejar atrás su tierra y su cultura, se convierte en una figura central en el cumplimiento de las promesas de Dios. Su historia es una muestra de que, aunque los moabitas representaban una amenaza en muchos momentos, también podían ser instrumentos de la voluntad divina. Es interesante cómo, a pesar de su posición como pueblos separados y muchas veces enfrentados, los moabitas también sirvieron como instrumentos de la enseñanza moral. La historia de Balaam y Balac en el libro de Números, por ejemplo, muestra cómo un rey moabita trató de maldecir a Israel, pero el profeta Balaam, que fue llamado a hacerlo, terminó bendiciendo a Israel en vez de maldecirlo. Este evento, aunque inicialmente parecía una victoria para Moab, termina revelando que ni los enemigos de Israel pueden frustrar los planes de Dios. Los moabitas entonces nos enseñan que a veces los opositores sirven para cumplir los propósitos divinos, aunque no lo sepan. Con estos momentos de conflicto y alianza, vemos que los moabitas no eran solo un pueblo apartado, sino que su influencia en las historias bíblicas fue profunda y multifacética. Ahora bien, la influencia de los moabitas va mucho más allá de las guerras y bendiciones. Su cultura, sus tradiciones y sus interacciones con los israelitas ayudaron a moldear parte de la narrativa de la fe. Por ello, es fundamental entender cómo su legado trascendió más allá de la guerra y la enemistad, influyendo en la historia espiritual de Israel. Pero, ¿qué impacto tuvieron realmente sus creencias y tradiciones sobre los israelitas? Aunque los moabitas fueron a menudo enemigos de Israel, su influencia cultural fue innegable y mucho más profunda de lo que podríamos imaginar. Uno de los aspectos más fascinantes de esta relación es cómo, a pesar de las tensiones, las tradiciones, moabitas llegaron a influir en la vida religiosa y cultural de los israelitas. Un ejemplo claro de esto es la idolatría. Como mencionamos antes, los moabitas adoraban a Quemos, una deidad que representaba tanto la guerra como la fertilidad. Los israelitas, en varias ocasiones, sucumbieron a la tentación de rendir culto a este dios, especialmente durante los periodos de debilidad espiritual. En el libro de Primeros Reyes 11, el rey Salomón, uno de los reyes más sabios de Israel, fue desviado hacia la adoración de Quemos debido a sus matrimonios con mujeres moabitas. Este episodio no solo marca un momento de apostasía, sino que refleja cómo la influencia de los moabitas pudo haber sembrado la semilla de la idolatría entre los israelitas. Otro aspecto importante es la relación matrimonial. Las alianzas entre Israel y Moab, aunque no siempre fueron duraderas, revelan cómo las fronteras entre estos dos pueblos se desdibujaron a lo largo del tiempo. En el caso de Rute, la moabita,
que se convirtió en parte esencial del linaje de David, vemos cómo una mujer de Moab no solo fue acogida por Israel, sino que se convirtió en un símbolo de fidelidad y de la inclusión de los gentiles en los planes divinos. Esta historia nos demuestra que, aunque la cultura moabita representaba una amenaza para la pureza religiosa de Israel, también traía consigo un legado de amor, lealtad y sacrificio. Además de los aspectos religiosos, la influencia de los moabitas en la vida cotidiana de los israelitas es notable en varias tradiciones y costumbres. La cercanía geográfica entre ambos pueblos llevó a intercambios culturales y comerciales que, a su vez, influyeron en la forma en que los israelitas se relacionaban con otros pueblos. Las influencias en la arquitectura, la vestimenta y otras prácticas culturales son sutiles, pero evidentes en ciertos momentos históricos. Los moabitas y su influencia en las enseñanzas cristianas. La historia de los moabitas no termina con las interacciones y los conflictos que vemos en el Antiguo Testamento. Su legado, aunque menos evidente, tiene una repercusión importante en las enseñanzas cristianas, especialmente cuando analizamos cómo los personajes moabitas se conectan con la historia de la salvación. Empecemos con Rute, cuya historia trasciende el contexto histórico para convertirse en una lección espiritual profunda. Rute, como extranjera, muestra cómo la fe puede superar las barreras culturales y nacionales. Su decisión de seguir a Noemí y abrazar la fe de Israel es un acto de profunda devoción que resuena con las enseñanzas de inclusión y misericordia del cristianismo. El hecho de que ella sea la bisabuela del rey David coloca a Rute en el linaje de Jesús, lo que convierte su historia en una ilustración clara de cómo Dios puede usar a aquellos que menos esperamos para cumplir su propósito divino. Este concepto de inclusión y redención también se refleja en los evangelios. En Mateo 1:5, cuando se menciona a Rute como parte de la genealogía de Jesús, no solo se está reconociendo su linaje real, sino también su fe y su conexión con la gracia de Dios. A través de Rute, la Biblia nos muestra que la salvación no es exclusiva de una nación o pueblo, sino que está abierta a todos los que, como ella, eligen seguir a Dios y caminar en su verdad. Además, la figura de Balaam en la historia de los moabitas nos enseña una lección importante sobre la soberanía de Dios. Aunque Balaam fue contratado para maldecir a Israel, Dios usó su boca para bendecir al pueblo elegido. Este momento no solo muestra que los planes de Dios no pueden ser detenidos, sino que también nos recuerda que, incluso cuando los humanos intentan ir en contra de su voluntad, su propósito siempre prevalecerá. Este principio es fundamental en el cristianismo, la soberanía de Dios sobre toda la creación. La historia de los moabitas, por tanto, no solo refleja los conflictos y las lecciones del Antiguo Testamento, sino que prepara el terreno para entender mejor las enseñanzas del Nuevo Testamento sobre el amor, la redención y la soberanía de Dios. La vida de Rute y otros personajes moabitas nos muestran que en la narrativa cristiana no hay barreras para el amor y la gracia de Dios. El impacto de los moabitas en la cultura y las tradiciones de Israel. A lo largo de la historia bíblica, los moabitas no solo impactaron las narrativas espirituales y teológicas, sino que también dejaron su huella en las costumbres y tradiciones culturales de Israel. La proximidad geográfica entre ambos pueblos, junto con las interacciones constantes a lo largo de los siglos, hicieron que las influencias fueran inevitables. Este impacto fue tanto directo como indirecto, de manera que las costumbres de los moabitas llegaron a formar parte de la vida cotidiana
Israelita de diversas maneras. Uno de los elementos más importantes que los moabitas dejaron en Israel fue el culto a los dioses ajenos. La idolatría moabita fue una amenaza constante para la pureza religiosa de Israel. Como vimos anteriormente, la adoración de Quemos y otros dioses moabitas tentaron a los israelitas a desviarse del camino de Jehová. Esto no solo ocurrió en momentos de debilidad, sino también en tiempos de prosperidad, cuando el pueblo de Israel, al encontrar estabilidad en su tierra, se relajaba espiritualmente. Los matrimonios entre israelitas y moabitas, como los de Salomón o el caso de Balaam, fueron situaciones que trajeron consigo la influencia de estas creencias extranjeras, estableciendo una conexión cultural y religiosa que perduraría por generaciones. Sin embargo, más allá de las amenazas que representaban las costumbres religiosas de los moabitas, también hubo influencias más positivas. Por ejemplo, el concepto de hospitalidad y lealtad que se refleja en la historia de Rute es un valor que, aunque no exclusivo de Moab, sí tiene una especial importancia dentro de las tradiciones israelitas. Rute muestra la importancia de la familia, la solidaridad y el respeto por las tradiciones, valores que se integraron a lo largo del tiempo en la cultura israelita. Además, el hecho de que ella como mujer moabita sea aceptada y bienvenida en la comunidad de Israel resalta cómo las barreras culturales podían desvanecerse a través de actos de fe y devoción. Otro aspecto interesante de la influencia moabita en Israel fue el intercambio comercial. A lo largo de los años, los pueblos vecinos, incluidos los moabitas, intercambiaron bienes y productos. Este intercambio cultural y económico tuvo un impacto significativo en las prácticas cotidianas y en las tradiciones artesanales. Por ejemplo, las influencias en la vestimenta, los utensilios de uso diario y hasta en la música fueron probablemente el resultado de este constante contacto entre Israel y Moab. En términos de literatura y sabiduría popular, también se puede observar cómo algunas historias de la tradición moabita pudieron haberse integrado o influenciado las narrativas israelitas. La sabiduría popular de los pueblos cercanos tenía una forma de permeabilidad que generaba intercambios de ideas, mitos y prácticas. El impacto cultural y social de los moabitas sobre Israel demuestra cómo las fronteras entre naciones no siempre se mantienen rígidas. La historia de estos pueblos revela cómo, incluso aquellos que inicialmente parecían ajenos o enemigos, llegaron a formar parte integral de la tradición y la fe israelita. Pero, más allá de las influencias directas y de la convivencia entre los dos pueblos, es importante reflexionar sobre el legado espiritual que los moabitas dejaron en las Escrituras y en el cristianismo, y cómo todo eso resuena en la vida de los creyentes hoy. Lecciones espirituales de los moabitas para los creyentes de hoy. Al mirar la historia de los moabitas, más allá de los relatos de guerra, idolatría y alianzas, podemos encontrar profundas lecciones espirituales que siguen siendo relevantes para los creyentes de hoy. La narrativa de los moabitas, aunque ubicada en un contexto antiguo, tiene aplicaciones prácticas que nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con Dios, nuestra fe y cómo interactuamos con aquellos que son diferentes de nosotros. Uno de los mensajes más poderosos que nos dejan los moabitas es la importancia de la fidelidad y la lealtad. La historia de Rute es un testimonio de cómo la fe y el amor pueden trascender las barreras culturales y espirituales. Rute, una mujer moabita, elige abrazar la fe del pueblo de Israel y seguir a Noemí, su suegra, a pesar de las dificultades que esto implicaba. En su determinación de seguir el camino de Dios, vemos una actitud de compromiso que desafía la infidelidad y el miedo que a menudo nos acechan en nuestras propias vidas.
El acto de Rute de aceptar la fe de Israel y su inclusión en la genealogía de Jesús es una poderosa lección para los creyentes de hoy. El amor de Dios no tiene barreras. No importa de dónde venimos o qué errores hemos cometido, siempre podemos ser parte del plan divino si elegimos seguirle con sinceridad y devoción. Otro aspecto importante que aprendemos de los moabitas es el peligro de la idolatría. La constante tentación de los israelitas de rendir culto a Quemos es un recordatorio para nosotros de que, aunque podamos pensar que vivimos en una sociedad moderna y diferente, los ídolos aún están presentes de muchas formas. Estos ídolos no son necesariamente estatuas de madera o piedra, sino cosas como el dinero, el poder, el orgullo o cualquier cosa que pongamos por encima de Dios en nuestras vidas. La historia de los moabitas y sus dioses nos recuerda que debemos estar alertas y firmes en nuestra fe para no caer en la trampa de adorar algo que no es Dios. Además, la historia de Balaam nos enseña una lección sobre la soberanía de Dios. Aunque Balaam intentó maldecir a Israel, fue obligado por Dios a bendecirlo. Este relato nos recuerda que, sin importar las circunstancias o los obstáculos que enfrentemos, Dios siempre tiene el control absoluto sobre nuestras vidas. Los planes de Dios no pueden ser detenidos ni por las malas intenciones de otros. Esta certeza debe darnos paz y confianza en su voluntad, incluso cuando las cosas no salgan como esperamos. Reflexionar sobre la historia de los moabitas nos lleva a entender que los conflictos y las dificultades que enfrentamos pueden ser parte del plan divino para enseñarnos, transformarnos y acercarnos más a Dios. Al igual que los moabitas, jugaron un papel crucial en la narrativa de Israel. Nuestras propias pruebas y desafíos pueden tener un propósito más grande en el plan de Dios. Ahora que hemos explorado cómo la historia de los moabitas sigue hablando a nuestras vidas espirituales, es esencial terminar con una reflexión sobre cómo este conocimiento puede cambiar nuestra perspectiva en el mundo actual. Reflexión final y aplicación práctica para la vida cotidiana. Al comprender la historia de los moabitas, hemos visto cómo un pueblo aparentemente lejano, con costumbres y creencias diferentes, dejó una marca indeleble en la historia bíblica. Sus influencias, ya sea como enemigos o aliados, nos recuerdan que las interacciones entre culturas y pueblos siempre tienen consecuencias y que incluso en medio del conflicto Dios tiene un propósito redentor. Para los creyentes de hoy, la historia de los moabitas ofrece una valiosa lección sobre cómo manejar las tensiones culturales y espirituales en nuestro propio contexto. Vivimos en un mundo cada vez más diverso, donde las diferencias religiosas, culturales e ideológicas son parte de la realidad cotidiana. La pregunta es, ¿cómo respondemos a esas diferencias? Seguimos el ejemplo de Rute, que decidió abrazar la fe y la comunidad de Israel a pesar de sus orígenes, o caemos en la tentación de Balaam, buscando beneficios personales sin importar la dirección correcta de Dios. La invitación aquí es a ser conscientes de nuestras propias inclinaciones y tentaciones. Al igual que los israelitas en su interacción con los moabitas, nosotros también estamos expuestos a influencias externas. Por ello, debemos ser firmes en nuestra fe, sin permitir que nada ni nadie desvíe nuestro corazón de lo que realmente importa: vivir para Dios y seguir sus principios. Al mismo tiempo, como Rute, podemos ser una fuente de cambio y redención en los lugares donde estamos, mostrando al mundo lo que significa ser fiel a Dios a pesar de las adversidades. Cada historia bíblica, incluso las que parecen hablar de pueblos lejanos y conflictivos, tiene lecciones que podemos aplicar hoy. El amor de Dios, la redención y la fe genuina
siguen siendo los pilares fundamentales que nos guían en nuestras decisiones diarias. En un mundo lleno de ruido y confusión, el ejemplo de los moabitas y su interacción con Israel nos recuerda que sin importar nuestras circunstancias, siempre podemos elegir ser parte del plan divino. Con esta reflexión, podemos concluir que la historia de los moabitas, aunque centrada en un conflicto antiguo, tiene relevancia y aplicación directa en nuestra vida espiritual y cotidiana. Así que, ¿qué elegimos hoy? ¿Nos mantenemos firmes en nuestra fe y, al igual que Rute, dejamos que Dios nos use de maneras inesperadas o permitimos que las influencias externas desvíen nuestro corazón? La elección está en nuestras manos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de los moabitas y su influencia en la Biblia. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like, suscribirte al canal, compartir y dejar tus comentarios abajo. Nos encantaría saber cómo estas lecciones pueden impactar tu vida y tu caminar espiritual.